Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 2 del podcast que tenemos acá, una conversación entre amigos sobre literatura, libros de fantasía, libros varios, aventuras e historias. En esta oportunidad, bueno, en el capítulo anterior conversamos un poco acerca de Brandon Sanderson, principalmente El Archivo de las Tormentas, que es su principal obra, y hoy día hemos decidido conversar sobre una serie de novelas vinculadas a los juegos de rol, que no es nada más ni nada menos que Drizzt Do'Urden, la saga del Elfo Oscuro, esa misma, Ahí está. que es, bueno, solamente para introducir el tema, recordemos que, bueno, alrededor o en torno a la figura de este personaje se han creado infinidad de novelas. Yo creo que deben ser varias decenas, yo creo, o por lo menos varias trilogías al respecto. Pero dentro de todas ellas, que son muchas, nos vamos a centrar los que a nuestro juicio, ahora al mío particularmente es la mejor, que es cronológicamente la historia de la primera, que es la saga del Elfo Oscuro. Así que un poco vamos a abordar el contenido de este personaje, de esta saga, de qué aborda el tema, de qué trata. Y para conversar respecto a esto está conmigo, bueno, con nosotros, como siempre, Pichón, Gonzalo, que está aquí para conversar sobre estos temas, y Juan Luis JL, que también está aquí, que es un gran conocedor y un gran fan de esta saga o de estas sagas. Y solamente a pito de introducción, o a epítome de introducción, contar que, bueno, estas novelas, estas sagas, si bien son autónomas, independientes, se enmarcan dentro de un universo de que está al amparo de los juegos de rol, principalmente los Reinos Olvidados, Forgotten Realms, que es uno de los settings principales de campaña de Dungeons and Dragons, el juego de rol, y que en virtud de ese, exactamente, que en virtud del juego de rol se crearon R.A. Salvatore, el escritor, diseñó y empezó a escribir esta serie de novelas dentro de este mundo y creó estos maravillosos personajes que ya han dado cuerda y han dado laya para varias sagas al respecto. Así que, nada, pues para conversar sobre eso, aquí tenemos nuestra conversación entre nerds en este living. Así que, bueno, preguntarles primero, partir por ustedes. Partamos por JL, nuestro invitado. JL, Hola, ¿qué muchas tal? Buenas gracias noches a todos. por estar aquí con nosotros. Oye, cuéntanos, ¿cómo tú llegaste a leer a Salvatore? ¿Cómo llegaste a la saga del Elfo Oscuro, de Drizzt, el mundo de esta literatura de fantasía vinculada a los juegos de rol? Bueno, primero yo creo que para la mayoría que jugamos rol o leemos literatura fantástica, las sagas o Reino Olvidado es uno de los principales escenarios de campaña junto con Dragonlance. Bueno, Dragonlance fue primero que Reino Olvidado, pero unos están íntimamente ligados, por así decirlo. Yo partí no con la primera historia del Elfo Oscuro, sino ya con El Valle del Viento Helado, pero cuando leí la primera trilogía se te aclaran muchos aspectos de la personalidad del personaje que era el Elfo Oscuro. Eh, hace varios años ya que me leí la mayoría de Reino Olvidado. Tuve una biblioteca amplia y creo haber leído, si no el 100%, el 98% de todo lo que era la literatura fantástica de Reino Olvidado, inclusive los manuales de rol, ya sea de tercera, de 3.5 en adelante. Oye, un buen punto el que mencionáis, JL, porque es cierto, o sea, la trilogía del Elfo Oscuro, que es la que principalmente vamos a comentar ahora, que a juicio de la crítica y a juicio de muchos, incluso el mío, es la mejor, no es la primera que escribió. La primera que escribió es El Valle del Viento Helado, y después escribió como esta precuela, como contar el origen del personaje. Así que, y creo que la escribió, si mi memoria no me falla, el año 90, o sea, es bien vieja la saga. Porque claro, hoy día están los autores más mainstream, más modernos, pero no olvidemos que esta saga lleva su tiempo, o sea, del año 90 más o menos, 90 y algo que están creándose historia a partir del elfo oscuro. Y tú, Gonzalo, Pichón, cuéntanos, ¿cómo llegaste a leer estos libros, a acercarte a Salvatore o a las novelas de Drizzt? No, típico. Calabozos y Dragones fue primero que las novelas, para mí por lo menos. Ya, o sea, yo conocí obviamente a Salvatore, conocí, digamos, a Drizzt Do'Urden, que es el protagonista de esta saga,
es básicamente por D&D, por Dungeons and Dragons, por el juego. Entonces, digamos que una cosa lleva a la otra nomás. Pues ahí la intención de revisar más el lore del Reinos Olvidado, ver sus historias, el trasfondo, ¿ya? Y más que nada conocer el universo. Vale, sí, es cierto, Claro. mucha gente ha llegado así, principalmente por el juego de rol, y hay otra gente que al revés, pues que no tiene idea del mundo de rol y se lee los personajes de Trist o los mundos de Reino Olvidado y solamente se queda con eso, pero no cacha que el personaje pertenece a un universo que viene de los juegos de rol. Así que así llegaron ustedes a leer estas cosas. Y es bastante interesante porque también está Dragonlance, que también podríamos decir que es como una saga, la posta anterior, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, bueno, según lo que yo he averiguado por temas de literatura, para que fuera publicado Elfo Oscuro, se lo enviaron como historia para Dragonlance, una historia Ah, para los mira. libros de Dragonlance. Así que se lo enviaron obviamente a los autores y a los más reconocidos de Dragonlance, como Weiss y Hitman, y dentro de las miles de libros que le llegaban sobre la historia o sobre personajes o sobre escenarios de campaña, lo leyeron, lo encontraron bueno, pero había que mejorarlo y le dieron el vamos a El Elfo Oscuro. Mira, qué interesante esa anécdota. Está buena, porque efectivamente, claro, las primeras novelas eran las de Tracy Hickman, o sea, las de Dragonlance, que son bastante antiguas también. Y Sí, de súper. ahí, súper antiguas. Así que, de hecho, vienen vinculadas a las primeras ediciones de Dungeons and Dragons. Me acuerdo que no sé, por los relatos de la lanza, que eran las primeras cosas que jugábamos como con mis tíos y cosas así, estaban ya relatos de la Dragonlance de la Advanced Sí. segunda edición. Sí, de hecho, bueno, yo al menos tengo varias cajas antiguas de Dragonlance. Ha sido coleccionista de cajas antiguas o de Advance. Así que sí, de la historia, de las mejores, o sea, de historias que voy a encontrar. Ahora bien, Claro que te creo iba a decir, que te queda pendiente mostrar toda la colección JL. sí, podría ser, pero que ahora tengo un desorden en mi pieza chica, así que Un no sería capítulo. adecuado, sí, porque se vea Claro. bien como sea. Yo le iba a mencionar que en ese tiempo, antiguamente, o sea, con los recursos que uno tenía como estudiante, yo me acuerdo cuando comenzaba a leer, a veces leía de internet o no encontraba los libros en físico en Chile. Así que teníamos que hacer era imprimirlo y poder leerlo, anillarlo y leerlo. A mí me pasó con historias antiguas como, no sé, como El Campeón Eterno, que me pasaba algo parecido. Y los de Drift también me pasaba lo mismo, como se demoraban en traducirse, a veces, chuta, ¿cómo hago con la traducción? Si no le pegáis mucho el inglés, era bien complejo. De hecho, me acuerdo que los primeros libros los encontré en inglés. Es verdad. De hecho, ahora que lo pienso, yo me acuerdo que cuando leí la saga El Elfo Oscuro, lo leí en unos libros bien feos, bien malos, casi como de papel, casi como que eran así como de estos libros que tú comprabas con el diario. Sí, ¿Se eran acuerdan como los cuando habían? papeluchos. Sí, como unas ediciones así, cuando tú te comprabas, ponte tú el Mercurio o la tercera y te Como venía Drácula. los libros Sí, playeros, así, como un libro Eso, playero. eso. En cambio ahora hicieron unas ediciones bien bonitas. Hace poco sacaron una reedición completa de la saga Esta, esa. la de Esa Kate, esta es la de Minotauro. Minotauro, exacto. Minotauro, que bueno, de ser publicado en Minotauro es como el mainstream de la fantasía. sí, Porque Minotauro es la que publica Tolkien, es la que Acá publica. también está la segunda parte. sí. Sí. Entonces, esos libros son bastante bonitos. Son bastante bellos. Oye, Pichón, tú cuéntanos, como desde este autor, como quién es, si sabéis, si tenía algún dato de Salvatore, o si es que ha escrito otras cosas, aparte de las novelas de Driss, o solo su carrera o solo su obra ha estado vinculada No, a la saga de Driss. claro. Salvatore, por lo menos en los prólogos de los libros, en este, sobre todo en lo que es La Morada, aparece, digamos, un tanto un detalle respecto a lo que es digamos, su carrera como escritor. Y no partió siendo escritor. JL me puede quizás corregir, ¿no? Pero él tenía una profesión de contador, más que de escritor. Contador. Claro, era contador. Entonces, después, así como por hobby o quizás como por pasatiempo, se le ocurrió escribir.
Y bueno, de ahí derivó a lo que, digamos, su personaje, su saga, y claro, a él le habían pedido, que ese entonces era TCG, que era la compañía que era dueña de la licencia de Dungeons and Dragons, escribir novelas, y estas novelas a la final se tradujeron en una ambientación más, a ver, ¿cómo decirlo? No en un personaje, digamos, arquetípico, como puede ser un paladín, como puede ser un guerrero. Este caso fue, digamos, como un personaje que sale del contexto de su propia raza, que es de los elfos oscuros, los elfos drow que se les llaman. Sí, pues ahí vamos a comentar sobre la trama. Bueno, claro, pero adelantando un poco, el tema es que le dieron el visto bueno justamente para ese, digamos, esa historia y ese personaje, lo cual se agradece bastante. Y eso es lo que, digamos, llama mucho la atención. Ahora bien, la primera, obviamente, como decía JL, primero fue Vaya el viento helado y después fue La Morada. Pero igual de uno a otro se nota igual el cambio en la prosa. Yo partí leyendo este. ¿Ya? Yo partí leyendo este. ¿El Valle y el Viento Helado? No, La Morada. Perfecto, la precuela, la trilogía cronológicamente original. Claro, la leí en el orden cronológico. Y debo decir que se nota mucho que hay como un cambio, no forzado porque todo es coherente, pero de repente como que las fechas cambian. O sea, uno te dice que en un periodo, para no dar spoiler, de 7 años, y después en el otro libro te dice que pasaron 5 años. ¿Ya? Entonces igual hay como discrepancia entre uno y otro. Ahora, claro, bien, si tenemos acá esta edición nueva, al menos pudieron haber corregido eso, cosa que no hicieron, entre muchas otras cosas. Sí, y también no sé si tú estás de acuerdo, Pichón, pero a mí me pasa que también hay hay una mejora en la escritura, como que en el desarrollo del personaje, como que yo siento que él, efectivamente, el Valle y el Viento Helado ya estaba, no sé, los personajes que después se encuentran, que son la compañía principalmente, porque esto está pensado, o sea, en el ícono o en el paradigma del juego de rol, es decir, la compañía, no la party, por decirlo. Entonces está Katy Bree, está Wulfgar, está Regis, están los personajes que lo acompañan y que forman una party, ¿no? En el sentido del juego de rol. Pero en la trilogía del Elfo Oscuro, a mi juicio, lo que hace es mucho más literaria, porque se introduce más en el desarrollo del origen del personaje y yo creo que mejora mucho la escritura. No sé si les pasa lo mismo. A ver, cuando yo leí la primera trilogía cronológicamente, que es Elfo Oscuro, después leí la primera de Valle Viento Helado y debo ser muy sincero, no me gustó. Ya no solamente la escritura me aburrió, el villano, a Carqueset lo encontré pésimo villano. O sea, es un villano... No, en serio, es que es un villano muy genérico. Es un mago que trata de dominar el norte. No tiene ninguna relevancia. Cuando, obviamente, esto en el primer libro, pero ya mejora el segundo libro cuando presentan al nuevo villano, que es Artemis Entreri. Artemis Entreri, maravilloso. Este rogue que es bien connotado, y de verdad que ahí ya mejora mucho, el villano ya sobrepasa al anterior, y ahí sí. Yo creo que ya desde el segundo libro del Valle Viento Helado ya Salvatore mejora en su prosa. De acuerdo. La primera se le puede perdonar porque es la primera. Sí, es verdad. Pero ya después, y bueno, y con Elfo Oscuro ya la cosa mejora bastante. Mejora, no, la trilogía del Elfo Oscuro es muy, muy, muy buena. No sé si JL estará de acuerdo conmigo en que el primero, Piedra y Cristal, no es muy buena. Sí, yo concuerdo contigo, Pichón. Creo que cuando ya aparece Artemis ya es otra cosa. Es un personaje que si uno lo lee en el transcurso de las demás novelas, es el que queréis ver, y cuando ya veis el desarrollo del personaje en sí y lo que él es como persona o como personaje y por qué es así, te das cuenta de muchas cosas. Sí, es verdad. Y otra pregunta para ustedes, bueno, ya mencionamos que este personaje de estas novelas no está solo en el mundo, sino que de alguna manera surge a propósito de los juegos de rol, principalmente los settings.
¿Cuál es la relación que hay entre Trist y el mundo de Dungeons and Dragons? Los acontecimientos que ocurren en la novela están vinculados a un setting de rol. ¿Cuál es la relación que ustedes pueden contarnos? ¿Qué son los reinos olvidados, por ejemplo? No sé si alguien quiere atreverse a hacer JL, le doy la palabra al JL. Bueno, un continente en el cual tiene muchos escenarios de campaña o muchas locaciones para poder hacer una buena partida de rol. Tiene héroe y villano en cada una de las locaciones. Tiene el mago, tenía el elfo oscuro, tiene a los clérigos, toda clase de criaturas. Es un setting especial y clásico para todos los que alguna vez han jugado rol. De hecho, era los settings estándar para poder partir en rol. Claro, entonces es muy interesante porque, en definitiva, a diferencia de lo que uno puede pensar de otros autores, por ejemplo, pienso yo, que tienen que hacer un world building, por ejemplo, no sé, Joe Abercrombie o los otros autores de la fantasía tienen que hacer una construcción de mundo, tienen que narrar el mundo, construirlo, describirlo, ampliarlo, y a través de la historia, a través de los ojos de los personajes, que el lector pueda ir comprendiendo que hay un mundo vasto. En el caso de Salvatore, él toma un mundo ya creado. No tiene que hacer una construcción de mundo, sino que él toma un escenario de campaña, que es el escenario de campaña diseñado por Greenwood para el juego de rol, y a partir del juego de rol, él toma y él sitúa a su personaje dentro de este mundo. Entonces es mucho más sencillo para él, porque no tiene que construir un universo, sino que sencillamente él toma ya el lore que está, por ejemplo. Después lo vamos a comentar con detalle, pero Trist, por ejemplo, es un Dru, un elfo oscuro que vive en una ciudad subterránea que se llama la infraoscuridad. Bueno, eso está súper desarrollado en los juegos de rol y en las campañas y etcétera. No es un world building que él tenga que construir. O los dioses, por ejemplo, Lolt, Mieliki, etcétera, no son cosas que tenga que el autor ir desarrollando. Entonces, esa es una gran diferencia, creo yo. No sé qué pensáis tú, Pichón. No, de todas maneras, ya el mundo está construido, este mundo o este setting de campaña, los reinos olvidados, que va avanzando en las épocas conforme también avanzan las ediciones. Aquí estamos hablando, digamos, de la época en que se escribió Elfo Oscuro, que es por ahí por los años 90, si no me equivoco estaba 3.0 o 2.0 estaba. Yo creo que antes, la tercera edición es del año 2000. Advanced, esto tiene Advanced, claro. Entonces Advanced sitúa una época determinada en los reinos olvidados, ¿ya? Y estamos hablando, no sé, así para dar contexto, los sucesos del Elfo Oscuro ocurren alrededor del año 1300 después del conteo de los valles, que es como el después de Cristo en el mundo. Sí. Y no sé, hasta el día de hoy, que es la quinta edición, la vigente, está casi en el 1500 después del conteo de los valles. Uh-huh. Entonces, conforme van avanzando ediciones, va avanzando la época, ¿ya? Y obviamente hay sucesos ahí que de repente... sucesos que de repente salen a la luz, eventos cataclísmicos de por medio. Tenemos que considerar que digamos, continente, este mundo creado es un mundo peligroso. Es peligroso, es salvaje, pero es prácticamente ideal para los aventureros. Claro, es que es muy buen punto, y antes de darle la palabra a JL, solamente profundizar lo que tú decís, Pichón, que me parece muy interesante, que, claro, el mundo está construido, o sea, de partida hay muchas razas, hay muchos países, por decirlo así, muchos reinos, muchas civilizaciones que se extinguieron, y hay muchas razas y muchas criaturas, muchos monstruos. No es como en otros universos de fantasía donde existe principalmente los humanos, y los humanos en distintas como etnias, por decirlo de alguna manera, fenotipos, etcétera, sino que aquí de plano hay razas. Está el elfo, el enano, está los Dru, está el Duergar, está el Azotamente. Hay criaturas, bichos reconocidos, todo el mundo sabe y convive con ellos. Son más vistos, menos vistos, se conocen más o se conocen menos, pero todo el mundo sabe que existen. Entonces la gente de la superficie sabe que en las profundidades del mundo habitan estos seres y conviven con ellos. Entonces es una particularidad. Entonces está diseñado para hacer una aventura típica de fantasía con razas, etcétera, al modo canónico, ¿no?
Así que, y para ti, JL, ¿qué es lo que más te llama la atención de este nexo con el mundo de los juegos de rol? ¿Tú cuando lo leíste te lo imaginabas una historia que tú estabas viviendo o que estabas narrando, que estabas jugando, o era algo muy similar? ¿Qué link te refrescaba? Partió yo, igual que la mayoría, partí como jugador y después, cuando me tocó narrar algunas mesas, siempre me gustó leer y saber los trasfondos de todos los territorios, los personajes y todo lo que podía encontrar. Tenía ahí tanta literatura, tanto en rol como en sí el libro de personajes, que tenías para hacer un abanico de posibilidades para los jugadores o para ti como máster, posicionarte sobre cualquier reino y poder narrar, y todos ya más o menos sabían, porque era un estándar. Los personajes, como lo mencionaron Pichón y tú, eran un estándar. Todos sabían lo que es un elfo, lo que es un enano, lo que es un humano, un semielfo, un orco, lo que sea. Ya todos conocían esto. Por ende, el crear personajes se te hacía mucho más simple. Y obviamente conocer el trasfondo de los reinos, de cuál era la economía, cuál era la política, cuáles eran los peligros asociados. Y como lo decía Pichón, en sí está hecho para aventureros. Y vivir la aventura, no en rol, sino vivirla en la literatura. A mí pasaba muchas veces que leo el libro y lo vuelvo a leer, o leo una página y me río y vuelvo a leer la página, porque aparecen hechos, ya sean heroicos o graciosos, que te van refrescando la lectura. Exacto, y no es como, es más clásico en el sentido de que efectivamente está todo diseñado para que haya una especie de party, tal como en los juegos de rol, y que cada uno de los personajes asuma un rol, comillas, dentro de la estatua. Entonces está el guerrero, que está en la primera línea, está el mago, está el bárbaro, etcétera, está Regis, que es este gnomo, este mediano, que están todos estos compañeros, digamos, que de alguna manera lo acompañan a él, que es distinto en cambio en la literatura más moderna, donde los personajes pues no se encuentran y se construyen por separado, sus tramas convergen en algún punto, pero es un desarrollo mucho más distinto del típico viaje de la party. Pichón, cuéntanos, y antes de desmenuzar la trama y ir con el spoiler, esta saga, la saga más interesante, o por todo la que estamos comentando, ¿de cuántos libros se compone? ¿Cuáles son los... ¿Qué compone la saga del Elfo Oscuro? Es una trilogía, ya partiendo por La Morada, ya, que es este libro de acá, que, digamos, reseña lo que es la infancia, desde el nacimiento hasta la adultez del personaje, por todas las peripecias que tuvo que pasar. Ya, continuamos con después El Exilio, que es posterior al libro primero y que trata sobre todo cuando... Spoiler, ¿puedo dar spoiler ahora o después? No, después vamos con el spoiler. Cuéntanos por encima de qué se trata No, es la aventura en solitario, entre comillas solitario, de Driss, pero por el Underdark. Ok. Ya, por la infraoscuridad. Y tenemos el tercero, que está por acá, que es El Refugio. Aquí ya, como se ve en la portada, nuestro personaje ve la luz del sol. Sí. Qué buena. Ya ve la luz del sol. Y ahí en adelante sigue su aventura. Y obviamente no le es para nada fácil salir a la luz del sol. Y no solamente lo digo por las quemaduras que recibe, porque estamos hablando de un personaje que está en la infraoscuridad, que vivió toda su vida sin la vitamina del sol. La vitamina E. Claro. No me acuerdo cuál es la vitamina del sol. Entonces, no solamente que le provoquen quemaduras en la cara, sino que también se le hace muy difícil adaptarse a este nuevo mundo, al mundo de la superficie. Qué interesante. Así que bueno, ahora sí, ahora en este próximo minuto avisamos que vamos a alerta spoiler. Así que si es que el que no quiere, o cualquiera de nuestros amigos que no quiere desmenuzarse un poco la trama o de qué va, puede parar el video acá. Pero si es que alguien quiere enterarse un poco más de qué va el asunto, tampoco vamos a destripar por completo la trama. Vamos a comentar algunas cosas, pero puede que surja algún spoiler. Pero tampoco va a ser nada terrible, así que se puede, al que quiera quedarse y verlo, bien. Así que, bueno, dijimos que Driss es este personaje del que trata esta trilogía, la saga del Elfo Oscuro, es un Dru,
Un elfo oscuro. Cuéntanos, no sé, partamos por ti, Pichón, y aquí nos damos la vuelta, vamos con JL. ¿Quiénes son los Dru? Cuéntame. Los Drus son elfos que antaño adoraban o siguen adorando a una diosa, a la diosa araña Lolt, ¿ya? Y que se separaron, digamos, de sus hermanos elfos de la luz, por decirlo, ¿ya? Como para que se entienda. Y ellos se exiliaron a la infraoscuridad. Y en la infraoscuridad, que es esta red de cavernas en el territorio, en todo el continente, que se conectan unas con otras, y que en las cavernas que son más amplias se construyen ciudades. Estas ciudades se construyen incluso en las estalactitas que empiezan a dar forma a hogares, y estos elfos se establecen en estas ciudades subterráneas. Y la ciudad que es objeto de nuestro libro se llama Menzoberranzan. ¿Ya? Ahí es donde nace nuestro personaje. Y los Dru se componen de una sociedad que es principalmente matriarcal. ¿Ya? Eso es muy interesante. Sí, a diferencia de lo que es, digamos, sociedades modernas que son patriarcales, aquí no, son matriarcales. Y no solamente que sean matriarcales, sino que son extremadamente egoístas. Es cierto. Esto, digamos, a las palabras de Salvatore, esto es como sacar la trama del Padrino y llevarla a los Dru. De acuerdo. Y hay otra característica bastante importante de la sociedad Dru que a mí me resulta muy interesante, que es una sociedad, por decirlo de alguna manera, teocrática, es decir, que vive en torno a la religión. No es como por ejemplo, los reinos de los enanos o los reinos de los hombres, que giran en torno a la figura del rey, que es una figura política. En cambio, la organización de la sociedad de ellos es teocrática, giran en torno a la deidad. O sea, la deidad está en la cúspide de la sociedad y de ahí para abajo. Al punto que solamente ¿por qué es tan matriarcal? Porque solamente las mujeres podían ser sacerdotes. Un hombre no puede ser sacerdote de Lolt, o sea, como priest de Lolt, porque no lo tiene permitido, porque es una sociedad matriarcal. Solamente las matronas eran aquellas que podían hablar con esta deidad araña bastante terrorífica y siniestra, que era la deidad tutelar de los Dru. Pero además, en la infraoscuridad, que es esta red de cavernas gigantes abajo de la tierra por donde se extienden, no solo viven Dru, sino que también habitan enanos, oscuros, habitan un montón de otros bichos que deambulan por ahí por la infraoscuridad. Pero, y a ti, JL, cuéntame, cuando tú leíste esto por ejemplo, para mí el primero, la morada, el mejor, ¿hay algo de la infraoscuridad que te llama la atención? ¿Cuáles son los elementos que a ti más te gustaron de esta primera novela? Como lo dijeron ustedes, aparte de ser matriarcal, el espacio que se le da a los machos de la especie, en este caso los elfos oscuros, el más bajo de la cadena, no tienen derecho a nada. Y por ende son herramientas y son utilizados y desechados según los mandatos de la jefa de la casa o obviamente los de la reina araña. Ahora bien, dato importante que las funciones o las profesiones que ellos podían tener eran totalmente opacadas, obviamente, por las mujeres o por la femenina de los elfos oscuras. Ahora, ¿qué podríamos decir como dato anecdótico? Es que ellos no podían ni tocar, o sea, a una mujer, o no podían si es que ella no lo permitía. Y obviamente en el caso, entre comillas, de apareamiento, ellas decidían con quién y después no existían los padres para los elfos oscuros, solamente las madres. Buen no importaba punto. Que fuera el padre. Me acuerdo que incluso la matrona Malicia, que es la jerarca de la casa de Urden, sí, o incluso la otra, no recuerdo el nombre, pero la que era la matriarca de la casa Baenre, que es con quien los Dourden pelean en esta guerra civil, que hay una guerra civil en el contexto de la primera novela. Ella escogía a sus esposos con quien procrear el post-Dru y después los mataba. Sí. Después los asesinaba. Para que efectivamente no haya entonces era bastante interesante este rollo, como tenía solamente los hombres cuando procreaban, y una vez que procreaban ella se encargaba de asesinarlos.
Oye, cuéntame, Pichón, ¿quién es la familia en la que nace, que es bastante importante? La familia en la que nace Driss. Este personaje nace en el seno de una familia bastante particular, la casa, una casa noble. La familia, la casa Durden. La casa Durden, tal como tú decías, estaba en guerra con otra casa, que es la casa, en principio, la casa de Vir. La casa de Vir, sí. La casa de Vir, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay guerras entre familias, y estas no salen, digamos, a la luz en la oscuridad, ya porque, a ver, las casas tienen jerarquía dentro de la sociedad. Ya, entonces, digamos, las 10 primeras casas tienen todos los privilegios del mundo. La primera, y la que manda es la primera. La casa Durden está como en la octava. Y al atacar la casa David queda como en la sexta. Ah. ¿Ya? Entonces hay una jerarquía entre las familias. Y al principio del libro, la casa Duorden ataca a la casa de Vir. Así, y no deja un puro miembro vivo. ¿Ya? Pero no lo saben. Pero no lo saben, exactamente. ¿Y qué ocurre con esto? Que a la final, aquí vamos a llegar a cómo nace Driss Do'Urden. Sí. Hay un límite de hombres que pueden pertenecer a una familia. Hay un límite. Y la matrona Malicia, que está embarazada en ese momento, iba a dar a luz, pero iba a sacrificar a Driss. Lo iba a sacrificar en nombre de la diosa Lord. Entonces, ¿qué ocurre en esta guerra cuando invaden la casa Durden? Ya matan a uno de los hermanos de Driss. Lo traiciona el otro hermano, si no me equivoco, JL. Sí, creo que sí. Sí, lo traiciona el otro hermano. Y el dato es que el tercer hijo varón tenía que ser sacrificado. Claro. Y como tú lo indicas, entre los Drow todo vale. Por ende, si queréis tener el puesto del otro, la única forma de tenerlo es matándolo. Por ende, el segundo hermano mató al primero y con ese muerte o sacrificio, por así, se salvó nuestro protagonista. Exactamente. Y ahí es como ocurre todo esto después más adelante. Y no, claro, esta cuestión de la guerra de la familia es una cuestión que se va dando a posteriori. Así es. Bueno, pero Driss sobrevive a este episodio que ustedes están contando. Sobrevive. De milagro sobrevive. De milagro sobrevive. Los azares del destino. Los azares del destino. Y ustedes recuérdense que en estas guerras civiles está mucho la jerarquía de las casas, como bien dices tú, Pichón, incluso el favor de Lolt. Lolt les da el favor a las casas, e incluso era como un presagio de que si una casa perdía una guerra civil, era porque Lolt le había dado la espalda, ni siquiera era por fracasos personales, sino que era porque Lolt le daba la espalda. Entonces, tan teocrático, la religión tiene un papel tan importante que incluso ante un fracaso, el responsable último eres tú mismo, porque efectivamente el dios te abandonó. La reina araña, la diosa araña te abandonó. Entonces, pero bueno, Driss sobrevive y finalmente se educa en esta sociedad Dru, que podríamos decir que es una sociedad vinculada al rol también, como que existen los alineamientos, una sociedad que tiende principalmente a ser malo, en comillas, en el sentido del malo tradicional, ¿no? Son sociedades donde son esclavistas, donde hay una jerarquía, donde no tienen grandes valores morales, donde la tradición está a la orden del día, donde el ascenso por el poder, etcétera. Pero Driss nace en el seno de esta familia y empieza a crecer y se empieza a educar. Y incluso estudia magia, ¿se acuerdan? Estudia para ser maestro de armas, etcétera. ¿Se acuerdan cómo era ese camino de educación? Porque también viven mucho. No es como, no tienen la vida de un mortal, de un humano, viven bastante tiempo. Bueno, Driss es una apóstata dentro de su sociedad. ¿No? A ver, ¿por qué? Una apóstata. O sea, a ver, eso viene de la sangre en todo caso. El padre de Driss es Signifying. Ya, este guerrero curtido, elfo oscuro, que termina sin saber que su padre es el que entrena a Driss. Entonces Signifying tiene una mentalidad muy contraria a lo que es la sociedad Drow. Ya, él no acepta, digamos, este matriarcado teocrático. Él cree mucho en el combate, en el honor del combate, más que
más que en estar haciendo todo por la espalda, en vez de asesinar por la espalda, él siempre va de frente. Sí, él no es capaz de matar a alguien indefenso sin la otra persona tenga la capacidad también para defenderse. Entonces, estas ideas también son las que adquiere Drizzt, ¿ya? Entonces tiene una cuestión de parentesco, y aparte que fue el que lo entrenó. Entonces todas estas ideas fueron adquiridas y llegaron a conocimiento de la matriarca Malicia. Llegan a conocimiento, entonces le dice, ¿sabes qué? Tú no lo vas a entrenar más, lo vamos a mandar a esta academia de guerra, el Melik Magere creo que se llama, la academia de guerra, y para que Drizzt ahí ya le cambien la mentalidad, ya sea un drow de verdad, no nada de honor, nada de cosas buenas para Drizzt, solo cosas malas. Y nos damos cuenta que el personaje resistió bastante bien a esas influencias. Así es. Y también Drizzt tenía sus hermanos, estaba Risen, no recuerdo el nombre de las otras hermanas que todas tenían, tenía las sacerdotisas de LOL, que de alguna manera veían cómo se estaba descarreando esta oveja. Y Drizzt siempre fue el mejor alumno cuando empezó a adquirir habilidades marciales al amparo de Sagna Fane, y se acuerdan, no sé si te acordáis tú, J, de las novelas, que es bastante bueno cómo va narrándose esta evolución de Drizzt hasta convertirse en un espadachín formidable, aunque el único que lo derrotó fue su maestro de armas, Sagna Fane. Sagna Fane fue en ese tiempo el mejor maestro de armas de la ciudad y de todo el reino, por así decirlo. Cuando me preguntaste, tenía a la hermana, la Vierna, era la que hizo de nodriza. Y obviamente, dentro de todos los hermanos y la cultura de los elfos oscuros, la traición es la regla principal. Siempre no confíes en nadie, no le des la espalda a nadie, porque todos te van a traicionar. Todos bajo sus propios intereses. Más allá de que sean familia o no. Sobre lo que mencionaba Pichón, en sí, el favor de Lot era: arrasabas con la otra casa y ganabas el favor de la diosa. Y si quedaba alguien vivo y reclamaba o sobrevivía al ataque, toda la otra casa sería arrasada por las otras casas y perderían el favor de la reina araña. Así que era matar o morir. Era matar o morir, claro. Sí. Y algo importante, Sagna Fane disfrutaba cuando mataba a las mujeres. Si bien no poseía o no contemplaba los mismos valores de toda su raza, pero sí él gozaba y disfrutaba cuando mataba a las matronas. Ahora, claro, sí, le tenía ganas, la matrona Malicia también le tenía ganas, etcétera. Claro, por ende. ¿Y qué pasa después cuando, finalmente Sagna Fane tiene un destino triste? O sea, lo que le pasa es un destino bastante triste porque, llegado al punto, Pichón, tú nos puedes contar qué es lo que le ocurre a este maestro, o sea, cómo se relaciona Drizzt con este maestro de armas que hace que de alguna manera Zack se sacrifique por su propio hijo. No, claro, él, obviamente Sagna Fane era muy consciente, digamos, de querer proteger a Drizzt, de inculcarle sus valores, y claro, posterior a eso, digamos que hay como unos malos entendidos de por medio, creyendo de que por una parte Drizzt se había corrompido por la influencia de las matronas de la academia, o perdón, por las políticas. Por las políticas de los elfos oscuros, ya que incluso creo que ocurre en este libro, si no me equivoco, que cuando van a una expedición a la superficie, y que habían unos elfos lunares que estaban haciendo como una fiesta y simplemente durante la noche, y los matan a todos. Y ahí es donde Drizzt le perdona la vida a una niña, le perdona la vida a una niña elfa, y ahí es donde cuestiona, digamos, qué tan mal están haciendo la gente a la superficie, porque el discurso de esta sociedad era: la superficie nos hace daño.
es una guerra constante contra ellos. Nosotros somos las víctimas, ellos son los malos. ¿Ya? Claro. Ese es el discurso que tenía y Driss se da cuenta que es todo lo contrario. ¿Ya? Entonces claramente Saknafein pensó que Driss había matado a sangre fría así por gusto prácticamente, y por el lado contrario también Driss cree que Saknafein también se había corrompido de una manera. Entonces los dos se enfrentan y uno al otro se dan cuenta en ese enfrentamiento de que no es así. Entonces ahí es donde Saknafein, si no me equivoco, va a confrontar a Malicia, y ahí es donde desgraciadamente pierde la vida. Y Driss arranca y se exilia ya de Menzoberranzan. Así es. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ocurre ahí? Porque es bastante triste, porque la matrona Malicia de alguna manera acuérdense que quería sacrificar a Driss para que LOL le diera el favor. ¿Se acuerdan? Sí, para que, no, es que ella quería asumir o querían hacer una acción sobre política, y ella le dijo que no iba a tener el favor de la diosa porque había un traidor dentro de su casa. Así es, y que tenía que eliminar a este traidor para obtener el favor, porque la guerra contra la casa Baenre no estaba saliendo muy bien. Sí. Y efectivamente intenta sacrificar a Drist, o sea, eliminar al traidor, pero Saknafein se entrega en sacrificio por Drist y hace que de alguna manera lo salva. Saknafein salva a Drist. Se ofrece en sacrificio. Se ofrece en sacrificio, bueno, y cuando finalmente la matrona Malicia logra matar a Zack, y Driss Do'Urden huye de Menzoberranzan a su exilio, por decirlo de alguna manera, a su exilio de la ciudad. Hay una frase, yo lo leí hace tiempo los libros, pero me acuerdo que la tengo muy marcada, una frase que él se da vuelta, mira la ciudad y él dice, quizá cuántos niños más Dru hay que no aceptan este sistema de vida, esta opresión social, esta forma, y están aquí viviendo. Y hace una reflexión bastante interesante, dice, quizás son así porque no son así naturalmente, pero la sociedad Dru, el matriarcado Dru los forma para que tengan esto y que se eduquen con que matar a los de la superficie es lo óptimo y que tenemos que asaltar a los elfos de la superficie o a los pueblos de la superficie, etcétera, aterrar, robarles, etcétera. Quizás cuántos hay más que piensan como yo, como Zack, y huye con esa reflexión que es bastante interesante. Pero la matrona Malicia le tiene preparado algo a Driss. Le prepara algo que no se lo espera, y que tiene que ver con Zack. ¿Te acordáis, JL? Sí. Lo revive. El Sin Carla. Lo convierte en un zombie. Ya, y ahí ya entramos al segundo libro. Claro, ahí entramos ya al a la segunda novela. Me faltó. ¿De qué trata? JL, te escuchamos. Un dato importante. La arma que más le gustaba usar a las matronas, recuerden que era un látigo como de masoquista, que hace mucho daño, pero a ellas les gusta usar para hacer daño, no para la guerra. Regularmente en conflictos no usan el látigo como arma ofensiva, sino solamente para infligir dolor. Era su arma predilecta para infligir dolor o para torturar. Sí, para de hecho, ahora que me acuerdo, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, cada dios tenía un arma de la deidad. Y en LOL, el arma de la deidad era el whip, el látigo. Sí, el látigo era el arma ceremonial, digamos. Con cabeza de serpiente. Interesante. Y bueno, ¿y qué ocurre después de que Driss se exilia? Dice, yo quiero huir de esta cuestión. La matrona Malicia pone el grito en el cielo, manda a este zombie resucitado, reanimado como su antiguo maestro de armas, que se sacrificó por él, lo manda a buscarlo para que cumpla el mandato de asesinar a Driss. Y Driss se exilia por esta infraoscuridad, por este gran sistema de cavernas y de túneles bajo la tierra. ¿Qué le ocurre en sus desventuras ahí que les haya llamado la atención? ¿Se acuerdan de algo que parezca interesante? Bueno, enfrentarse a los peligros de la infraoscuridad solo. Exacto. Es distinto una partida de aventura de varios draw a ir solo por la infraoscuridad. Los peligros eran importantísimos, por así decirlo. Sí, recordemos que la infraoscuridad no es que otro sistema de visión. Ellos veían por calor, por la visión normal que podemos tener nosotros. En la infraoscuridad es todo oscuro y era como ver en infrarrojo.
Interesante. Y también llega una ciudad, Duergar y otras cosas, según me Sí. recuerdo. Sí. ¿Tú, Pichón, Sí. recordás algo de la segunda novela que algún aspecto destacable que te haya gustado? Sí, de todas maneras. Bueno, principalmente se nos estaba olvidando el compañero Drist, Wenivar. ¡Oh! Por favor, cuéntanos, Se ¿quién es nos estaba Wenivar? olvidando- Cuéntanos. Wenivar es una bestia astral, ya, del plano astral, que está encerrada en una estatuilla de ónice con forma de pantera. Ya, esta estatuilla de ónice pertenecía a un mago de la Academia de Magia, ya, que lo tenía como mascota. ¿Ya? Pero por ciertas situaciones que ocurrieron, él terminó, digamos, enganchado más de Drist que de este mago, porque este mago lo trataba pésimo a la pantera. Es como, a ver, es como digo, estaba encerrado en una estatuilla de ónice como si fuese una pokebola, así por ponerlo en palabras simples. Y digamos, terminó encariñándose más con Drist que con este mago. ¿Cómo se llama el mago, JL? ¿Te acordáis? El Mazot Mazoch. Uned, Mazoch de la casa Era bien, Uned. era bien complicado el nombre del mago. Era un que tenía negromante. Wenivar. Sí. Claro. Ya sabiendo que es un nigromante es complicado. Y trataba pésimo a la bestia. ¿No? De hecho, Claro, se enfrentó con Driss Sí. una vez. Sí, y le robó la estatuilla. Se la quitó. ¿Por qué? Porque lo creyeron muerto. Sí. Pero no murió nada. Entonces, como lo creyeron muerto, Drist dijo, ya también voy a tomar tu estatuilla. ¿O murió en realidad? No recuerdo, no recuerdo No, esos le detalles. pregunto a JL porque Que hay se supone que hubo se un enfrentó conflicto. con él. Sí, Sí, se pero enfrentó con él. el maestro intentó asesinar a Dean, me acuerdo. Y ahí como que se fueron un doble asesinato y ahí Driss pudo obtener la estatuilla. Pero él ya sabía que lo que hacía la estatuilla. Pues él la reconoció no como un descubrir armas mágicas, sino que ya estaba claro con qué era la estatuilla y lo que podía obtener de ella. Claro, y Es conseguían- súper importante porque era, si bien él estuvo solo en la infractuidad, la pantera lo acompañó a todos lados. De hecho, la sacaba o la llamaba para no estar solo. Tenéis razón. Y después, incluso, me acuerdo que hay una parte donde Driss reflexiona y dice: chuta, hacer esto quizás la daña, porque el estar en el plano material, la compañera como que no descansaba, y ella se iba al plano astral a descansar, a sanarse de sus heridas. Entonces, Driss no se quería sentir solo, la llamaba solamente para la compañía, pero le hacía mal a la propia compañera. Entonces, después él la mandaba al mundo astral para que se curara. Era bastante interesante esa relación. Pero después de este viaje por la infraoscuridad que pasa de estas 1000 peripecias y logra escapar, llega finalmente a la superficie, ¿no? No, pero a tu pregunta Sí, pero- anterior, ¿Ya? lo que me he dicho del segundo libro, ¿qué cosa destacable? Bueno, llega a una ciudad de los Duergar. Nirrefli. Sí, no Sí. no es Duergar, es Nirrefli. Ah, Son como los gnomos. gnomos de las profundidades, sí, Sí. los gnomos de las profundidades. Sí, lo que pasa es que en el libro, incluso en las ediciones posteriores, no se corrigió. Es que a los enanos, que son los gnomos de la infraoscuridad, ya les llamas enanos. ¿Ya? Ah. Entonces se confunden. Y a los que son los enanos de la infraoscuridad, está bien Que son escrito, los- le llaman los Duergar. Los Ya, pero enanos eso negros. Claro, pero no se corrigió eso posteriormente. Entonces ahí igual hay varios errores que cometen en no diferenciar. Y Belwar, que es este gnomo que había conocido Driss justamente en un ataque de los Drow a estas criaturas, que de hecho le cortaron las 2 manos, ¿ya? Y Driss, digamos, como que le perdonó la vida. Dijeron, no, si está muerto, ¿ya? Después se lo vuelve a encontrar en esta ciudad y lo reconoce. Entonces, y ahí lo reconoce como un aliado, como alguien en quien confiar. Posteriormente, después conoce a otra criatura en una cocatriz, una especie como de gallina, Sí. pero que en realidad era un gnomo, que un mago lo había transformado. También interesante. Y aparte que también lo agarran unos Mindflayers, unos ilícios. Sí. También ahí lo esclavizan y lo tienen ahí cepillando el cerebro anciano en la humanidad. Es verdad. Y ahí es donde, bueno, todo ese viaje que hace por la infraoscuridad, ahí el Zombie Fine lo persigue. Lo sigue.
lo persigue. Y tienen un enfrentamiento. Se encuentran. Tienen un enfrentamiento, obviamente. Ahí JL puede explicar más eso. Sí, Ese JL, enfrentamiento, conectando el final de esto con el inicio de la tercera novela. ¿Te acordáis de ese enfrentamiento? Claro, que hay uno como lector está esperando, porque todo el rato está que el sin Carla de Zack lo está buscando a Driss. Driss no sabe que lo está buscando Zack, y cuando lo encuentra dice, Zack escapó, está vivo, pero no se da cuenta que Zack desenvaina sus armas y tienen un enfrentamiento ahí, una danza de cimitarra bastante chora. Sí, los maestros, los más grandes maestros de la infraoscuridad se enfrentan. De hecho, las paradas y todo, como los combos que se hacen de uno a otro, se conocen tan bien que era, como dijiste, una danza. Estaban bailando con sus dagas. Y lo importante es que esa misma danza y la conversación o las conexión que tienen ellos hacen que Malicia pierda el favor del control, el favor de Drog, pero pierde el control porque en sí él estaba siendo controlado, por eso estaba luchando con Driss, si no hubiera luchado, y por eso se detiene, que era lo más importante, como que su conexión con Driss era más fuerte que la magia de Malicia y el control que tenía sobre ella. Qué bonito, tenés razón. De hecho, Malicia hizo un pacto, digamos que es como un ultimátum, como decir, si aquí no tengo éxito, aquí que me lleven los infiernos. Así, literal, así que era como la juega. Que esto no me resulta, por favor, que me traiga la tierra. Claro, pues, en un momento en el, como dice JL, en el que Sagnafine, digamos, sale del control de Malicia y estaban como peleando en un puente de piedra y abajo había lava. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sagnafine por segunda vez se vuelve a sacrificar, ¿ya? Y se lanza a la lava. Entonces, al lanzarse a la lava, pierde el control. Malicia pierde el control. Su hija, creo que fue la hija la que lo mató, sí. La que la mató. Y después, y ya todas las casas, digamos, casi todas las casas de Menzoberranzan ya se estaban tirando contra la Casa de Orden, y ya la Casa de Orden tenía los días contados. Sí, exacto. No vamos a contar qué pasa con el destino de Zack, porque eso ya es de otra saga, con lo que ocurre después con Sagnafein de nuevo, pero eso ya es de otra saga más adelante. Pero vinculado con la tercera novela, después Driss escapa a la superficie. ¿Y qué le pasa cuando se encuentra con este mundo desconocido, con este mundo bastante arisco para él, el mundo de la luz, que obviamente le afectaba la luz del sol, pero más que, como tú bien decías, y Pichón, más que las heridas de la luz del sol, también hay unas heridas sociales porque te encontrás en un mundo que no es el tuyo y al que tú quieres pertenecer porque estás escapando del otro por algo, pero que el otro mundo no te acoge. El mundo al que tú llegaste, el mundo de la luz, no te acoge, no te reconoce como un igual, no te reconoce como partícipe de ese mundo y te rechaza. Sí, a ver, pasa que los elfos Drow en la superficie ya son conocidos, ya en esta época, ya tienen, ya se sabe obviamente de mucho tiempo la existencia de estos elfos y están considerados como una raza de las malvadas, por obvias razones. Es de público conocimiento de que sale a la superficie, sale a matar para tener el favor del Lord. Entonces, encontrarse con uno de estos elfos y que de repente uno se te acerque, es como dice, no, por favor, no te me acerques, no me batís, por favor. O sea, obviamente no lo va de buenas a primeras, no lo van a recibir bien. ¿Ya? Y esto a Driss le cuesta mucho ya en primer lugar, sobre todo cuando trata de acercarse a un poblado humano cuando sale a la superficie y de repente hay unos niños que están jugando, se acerca a ellos, aparte que el idioma entre el humano y el de los elfos es muy distinto, pero a posterior a eso suceden ciertas situaciones que lo agravan más todavía. Claro. Es como que Shrek quisiera hacerse de un momento a otro amigo de todas las criaturas del bosque y ninguno le va a comprar. Oye, qué buena metáfora. Podríamos decir que la infraoscuridad del pantano, Shrek es Driss y que quiere salir del pantano para encontrarse a los niños del bosque y todos huyen de él porque es un monstruo.
Claro, Sí. una cosa así. Una ¿Y cosa tú, así. y tú, JL, qué destacáis de la tercera novela? ¿Qué aspectos te llaman la atención o te gustan de esta tercera, de la morada, no, la morada, el exilio, el No, refugio? el ¿Dónde se refugio, el refugia refugio. Drizzt? Bueno, si nos fijamos en la portada que mostró Pichón hace un momento, cuando sale a la superficie sale un mundo nuevo. Tiene que salir a aprender, pero también a sufrir las costumbres de los no habitantes que van a convivir con él. Porque no son drogas, son otras cosas. Pero también tienen actitudes, podríamos mencionar, que no son todos nobles, como podría pensar. Son una fauna o otro tipo de ambiente. Pero él es un punto oscuro dentro de este territorio. Él siempre va a ser, va a ser marcado como un elfo oscuro. Si bien luego se hace un nombre, o luego demuestra sus valores y que no es un elfo oscuro como todos los elfos oscuros, que él es diferente, por ende, por eso se fue de la infraoscuridad o de Mesobersarrán, pero en sí tiene que demostrárselo a los que van a ser sus vecinos, tiene que demostrárselo al dentro de las razas que él no es un elfo oscuro, él no es un asesino, que él no es un un adorador de Lot, que No es como los demás. exacto, no es un elfo oscuro como su raza, por así decirlo, sino que es otro tipo de elfo oscuro. Sí, y a mí lo que me parece interesante del tercer libro, también un par de reflexiones que hace Drizzt, porque vinculado al mundo de los reinos olvidados hay una serie de dioses, o un mundo bastante, con una disparidad de dioses, con un politeísmo bastante interesante, donde efectivamente básicamente los dioses son como la divinización de la naturaleza. Entonces está el dios de los bosques, el dios del sol, el dios del mar, el dios de... Es como divinizar la naturaleza y aspectos de la naturaleza, la vida, la muerte, etc. Entonces Lolth era la diosa araña de la que él tiene que huir. Él se exilia no solo de los Druid, sino que se exilia de su cultura, de su religión, de su forma de ver el mundo, etc. Y llega a este mundo nuevo y él se aproxima a la región de Mieliki, que es el dios de los bosques, etc. Entonces él constantemente, de pronto en la tercera novela hay unas reflexiones sobre los dioses bastante choras que hace Drizzt, y de cómo él lentamente se va acercando a la religión de Mieliki, que finalmente se transforma en su nuevo dios, en la deidad que finalmente él sigue después más adelante. ¿A ti, Pichón, hay algún aspecto que te interese o que te llamó la atención o que te gusta destacar de esta tercera novela? Sí, la verdad, la relación que tiene tengo el nombre acá, con Montolio. Montolio. La relación que tiene con Montolio, que termina siendo su maestro y que es un maestro ciego. Ojo ahí, o sea, él no ve el aspecto físico del personaje, él ve lo que está en su interior, en lo que él es como persona, como elfo, claro, como persona más que como elfo oscuro, o como lo es propio de su raza. Él lo entrena, digamos, este Montolio también es adorador de Mieliki, es como un cazador más que como un guerrero. Un cazador a tal punto que tiene la habilidad, digamos, de comunicarse con los animales, y vive en un lugar apartado donde constantemente está invadido por orcos, por tribus orcas, y se queda con él hasta un buen tiempo, hasta su muerte, hasta que muere. Montolio ya era un anciano cuando acogió a Drizzt. ¿Ya? Y ahí él también le dice, cosa que es muy interesante, de que Wenivar es adoradora de Mieliki. Ya, cosa que él hasta ese momento Drizzt no se había dado cuenta. Entonces le dice, ya, entonces, ¿cuál sería mi deidad? Si no es Lolth, ¿cuál sería? Y le dice, y es Mieliki. ¿Y por qué? Porque es lo que refleja tu corazón. Tú desde tu nacimiento, o sea, diciéndole, tú desde tu nacimiento, esa ha sido tu deidad, no Lolth. ¿Ya? Entonces es algo como, es interesante, porque le da a entender que es algo con lo que nació. Mira, no me acordaba de ese pasaje, tenéis toda la razón, es muy interesante esa parte. Es algo con lo que nació. Y ahí, bueno, hasta la muerte de Montolio, bueno, también hay otras situaciones que es casado también por un humano, que se obsesiona con Drizzt de matarlo, lo persigue hasta los confines del
Sí. hasta los confines del norte, al Valle Vientolado. Y también, antes de darle la palabra a JL, solamente una capita, que también aparece otro personaje que va a tener una preponderancia súper importante en otras sagas, Jarl Laxle. Sí. Que va a tener una saga que también lo mandan a buscar a Drizzt, a Jarlax, este personaje intrépido de la infraoscuridad, que también con la matrona Malicia, creo que si mi memoria no me falla, lo manda, ¿no? Lo manda a buscarlo. Manda a cazarlo de alguna manera. No, porque Malicia ya estaba muerta, lo manda la hermana. La hermana, perdón. Sí, la hermana lo envía a buscarlo. A Jarlax, también otro personaje. Pero tú querías comentar algo, JL, respecto de lo que estábamos comentando de la tercera novela. Que Pichón habló de la parte como espiritual, pero también Montolio de Bruges fue el que le enseñó a hablar común, porque Drizzt no sabía hablar común. Eso, justamente. Fue su profesor, fue su maestro, claro. En costumbre y en lenguaje, porque él venía con el idioma Drow y con la enseñanza de Drow, por ende él aprendió de un nuevo maestro. En la parte espiritual y en la parte doctrinal, por así decirlo. Qué interesante. Así que bueno, y esta trama de Drizzt Do'Urden no solamente se agota con estas 3 novelas que estamos comentando, que acabamos de comentar ahora, que es La Morada, El Exilio y El Refugio, que es la primera trilogía cronológicamente hablando de la historia, sino que después de eso hay por lo menos 6 trilogías más que narran las aventuras y las desventuras de Drizzt Do'Urden por los reinos olvidados, enfrentándose a una serie de peligros, la saga de Ertu, y hay un montón más. Así que, pero yo creo que como introducción al mundo de Drizzt y de Dungeons and Dragons, y de principalmente Salvatore y este personaje súper icónico, que es un personaje de videojuegos, se han hecho videojuegos de Drizzt Do'Urden, etcétera. Creo que como introducción es bastante, ahí está la mini. Es bastante interesante. Bueno, amigos, nos acercamos a la hora de conversación acerca de Drizzt, así que antes de cerrar el episodio de hoy, me gustaría que cada uno de ustedes pueda dar una recomendación a nuestros amigos que nos están viendo, qué están leyendo, qué tienen sobre el velador, a dónde están hincando el ojo. Así que una recomendación de lectura o de videojuego, de lo que quieran comentar en esta conversación de Living entre Nerds. Pichón, partamos por ti si tú prefieres. Sí, bueno, yo la recomendación lo di en el video pasado. Pero claro, la recomendación que yo di fue la primera ley de... La saga La Primera Ley de Abercrombie. Ya, esa es para los que no vieron anterior, la recomiendo 1000 veces. Ya, pero podría dar una segunda recomendación que sería... A ver si tengo algo por acá. Por aquí, parece que no tengo nada que sea algo tan mainstream. Pero Abercrombie está bien, po. No, la verdad es que, claro, toda la literatura que leo, aparte que es como histórica. A ver, aquí tengo algo. Sí. Que se llama, la primera parte, Ben Kane, que se llama ¿Ya? Guerra de Imperio, que es una novela que está contextualizada en la época del Imperio Romano, ya, y que justamente trata de las invasiones de Macedonias, ya, de las guerras macedonias de esa época. Aquí les voy a leer la parte de atrás, que dice: estamos en el siglo III antes de nuestra era. O sea, perdón, no es Imperio Romano, es República, ya me equivoqué. Después de 16 años de sangrienta guerra contra Roma, Aníbal Barca está al borde de la derrota. En las llanuras de Sama, Félix y su hermano Antonio lideran las legiones romanas dispuestas a hacer el último esfuerzo para la victoria final, la que convertirá a Roma en el imperio más poderoso del mundo. Pero en el norte, Grecia, Filipo V de Macedonia está decidido a recuperar la gloria para el reino de Alejandro Magno. Es un líder carismático, un general implacable y hará todo lo posible para unir a Grecia contra Roma. En Roma, mientras tanto, el joven senador Tito Quincio Flamino va a convertirse en uno de los más importantes líderes militares de la República. Sabe que Aníbal está acabado, así que sus miras están puestas en Grecia y Macedonia. Pero el sol de Macedonia no se pondrá sin saborear un último instante de gloria. ¿Está bueno? ¿Ya? Sí, está bueno. Esto lo leí igual hace un tiempo atrás, entonces aquí a acordarme bien de la trama, pero una buena recomendación. Es
es una recomendación. Son 2 libros, este es el primero. ¿Ya? Ujú. Así que si Buena. a los que les guste, digamos, la época de la República Romana, incluso el Imperio, les va a gustar. Vale. ¿Y tú, JL, tenías alguna recomendación? No tiene por qué ser libro, sino que algo que te guste, que te estés jugando un videojuego, estés haciendo que digáis, oye, lo recomiendo. Me doy, La película. me doy tiempo para todo, jugar, ver películas y leer. Así que, como lectura, ya que hablaron tanto de Brandon Sander, me puse a leer Sander. Y voy en el segundo libro de Los hijos de la bruma. Ya leí el antes. Buena. Bueno. Así que no, bien, buenos libros. ¿Qué recomendaría yo? Me encanta la trilogía de Los Batídicos de Robin Hood. Y también Wow. una chilena. No sé si han leído alguna vez una historia de fantasía chilena que era... A ver, aquí tengo el dato del autor, que Joseph Michael Brennan es la trilogía de Las Memorias del Juramento, que es muy parecido, así como Añoranza y Pesares, lo pueden ver como... se parece un poco, también tiene su letargo a lo que es Tolkien. Buena, Como JL. chileno. Ojo, Está bueno. ahí. Yo tengo 2 recomendaciones que hacer. La primera es, bueno, siguiendo con Abercrombie, que se los recomiendo encarecidamente, es la continuación de la saga de La Primera Ley, Un poco de odio, que, bueno, cada libro de Abercrombie es mejor que el anterior. La saga de La Primera Ley para mí no es mi favorita, pero esta saga, que me la estoy devorando, que es Un poco de odio, que es el primero de la segunda trilogía en el Círculo del Mundo, es maravillosa. Y en el editorial Alianza, que está muy, muy buena. Y la segunda recomendación que tengo para hacerle, que es este libro de ciencia ficción, es de un escritor chileno, Bahamut, de Francisco Ortega, que es una escritura, es como una novela histórica sobre el futuro, donde la humanidad responde la pregunta de que si estamos solos en el universo, sí, estamos solos. Y eso de que estamos solos en el universo, no hay nadie más, angustia a la humanidad a tal punto que se desarrollan varios acontecimientos súper interesantes. Lo recomiendo encarecidamente, esas 2 cosas. Así que para los que les guste. Así que nada, pues, les quiero agradecer, JL Pichón. Bueno, Pichón es mi acompañante siempre. Así que les quiero agradecer. JL está ahí invitado cordialmente. JL no había comentado en el video anterior, no había pedido que si podía participar. Así que, obviamente, bienvenido. Estamos muy contentos y bueno, muchas gracias a ambos por esta conversación que ha sido súper entretenida acerca del mundo de Dries Do'Urden. No hay de qué, po. Aquí estamos para servirle. ¿Usted, JL? Un gusto. Gustazo. Esperemos encontrarnos nuevamente en otra oportunidad con libros como El Campeón Eterno, Moorcock, que ¡Upa! sería como... Eso para mí era... Oye, Eso para mí eso es otra podría cosa. ser Elric de Melnibón. Podríamos Elric darle de Melnibón, podríamos hablar sí. yo también me leí a Elric, así que podríamos darle. Sí. O Witcher, la saga de The Witcher, Sí, que también, bueno, también, ahí lo podemos sí. comentar. Así que nada, Sí, súper. muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.